y tu alabanza cantará. Y aquí lo dejó Dios, entre la leña y el altar. Quebrántalo, consúmelo, purifícalo y enséñale a no pecar contra ti, porque de lo que hay en él mi boca habla. Llénalo de tu alabanza y tu alabanza cantará. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Gracias. Así es, Señor, Padre Celestial. Te damos a ti, Señor, las gracias, Señor, por este privilegio, Señor, y esta oportunidad más, Padre Celestial. Padre, venimos ante ti, Señor, para poner nuestros corazones delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, llenando nuestras vasijas con tu palabra, Señor. Padre, ya que ella cada día, Señor, fortalece nuestro hombre interior, Señor. Padre, y cada día, Señor, tú nos renuevas, Señor, nuestras vestiduras, Padre Celestial. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, quedando agradecidos en ti, Señor, echando todo espíritu contrario fuera de tu palabra, Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo, y declaramos una atmósfera totalmente limpia por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos a ti las gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden ponerse cómodos. Gloria a Dios. Voy feliz al dulce hogar por la fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Yo sí quiero verte, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo acá, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver tu rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo acá, todo mi pesar.
cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Ella lloraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Ella lloraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con tu poder. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con tu poder. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, que salta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más bien por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más bien por causa de Jehová. Siento que me lleno de poder cuando a mi Señor vengo a adorar. Siento que se mueve aquí en mi ser y por tu espíritu puedo cantar. Yo lo siento que se mueve cual las aguas caudalosas del Jordán. Yo lo siento que se mueve cual las aguas caudalosas del Jordán. Te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya al Rey Jehová. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya al Rey Jehová. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza.
clamando estoy, confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Amén. Vamos a cantar el último cántico y damos paso a la palabra. Amén. Amén. El poderoso Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Les bendiga, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, del libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Luego vamos a Génesis, capítulo 22, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Amén. San Mateo 11, 12. Amén. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. Ahora vamos a Génesis, capítulo 22, versículo 17. Dice la palabra del Señor: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Vamos a orar. Padre celestial, soberano buen Dios, Señor. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Padre, por esta noche, Dios mío. Amén. Padre, por permitirnos salir y llegar con bien, Dios. Padre, por permitirnos una oportunidad más, Señor. Padre, vernos cara a cara contigo el día de hoy. Para ese momento, Señor, te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, Padre, que no las tomes en cuenta y así de esta manera tú asistas con tu presencia a este lugar, ya que tú eres el mayor invitado, Señor. Padre, la mayor razón, el mayor objetivo por el cual nos reunimos delante de ti. Para ese momento, Señor, yo me hago a un lado como hombre, Padre, y me pongo en tus manos como un instrumento, Señor. Amén. Padre, siempre he dicho, Señor, que si lo hago como yo, Esteban Mejía, Señor, Padre, sería un fracaso.
Pero si tú, Señor, haces el trabajo por medio de mí, Señor, eso será de gran bendición. Padre, por lo tanto, disponemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y nos sentamos en lugares celestiales contigo el día de hoy, Dios. Padre, esto que pedimos por un hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Es una bendición que el Señor nos permita un día más reunirnos a escuchar su palabra, ¿cierto? Y que nos permita una oportunidad más, porque sabemos que cada vez que venimos a este lugar o nos reunimos a oír la palabra del Señor, es una oportunidad más que nos está dando Dios para arreglarnos con Él, ¿cierto? Para demostrar que estamos haciendo mal y para arreglarnos. Una oportunidad más de perfección, ¿cierto? Ahora, yo he oído muchas personas diciendo, sí, que está bien, o que quisieran ya partir, ¿cierto? Y como hijos de Dios, partir no nos da miedo. ¿O a cuántos nos da miedo partir? ¿Cierto que no? Pero está bien, ¿cierto? Si así fuera la voluntad del Señor, bien. Pero cuánto más glorioso no será el poder ser transformados, el poder llegar a la perfección totalmente, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos cada vez que el Señor nos da un día más? Exactamente, es una oportunidad más para perfeccionarnos más para ese glorioso día, el cual podamos ser transformados ¿a qué? A su imagen y semejanza, ¿cierto? A ser exactamente tal como Él es. Yo creo que a eso deberíamos apuntar todos como hijos de Dios. Que si nos tocó partir, bien. Pero que si estamos luchando en esta tierra, ¿sea por qué? Por llegar a esa perfección, ¿cierto? Con pruebas, luchas, dificultades. Pero ¿sabe qué? Caminando de la mano del Señor. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, entonces vamos al texto inicial, a San Mateo capítulo 11, versículo 12. Ahora, el Señor me ha dado un tema, no he podido salir de ahí, y ese es el que he estado llevando, que llama Más que Vencedores. Y lo he estado llevando por subtítulos para ir avanzando. El subtítulo de hoy que tenemos en Más que Vencedores es: el que tiene oído poseerá la puerta del enemigo. El que tiene oído, ¿cómo así? Vamos a verlo. ¿El que tiene qué? Oído. O sea que todo el mundo no tiene oído, ¿cierto? El que tiene oído poseerá la puerta del enemigo. Ahora, vamos al texto inicial. San Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, ¿hasta cuándo? Hasta ahora, ¿cierto? No hasta ayer, no hasta antier, sino hasta hoy. O sea, al momento en el que estamos, ¿qué sigue diciendo? El reino de los cielos, ¿qué? Sufre violencia. Ah, tremendo. Entonces a veces nos preguntamos por qué tenemos tantas luchas, por qué cuando entramos al Evangelio hay muchas personas que dicen, no, es que yo me entré al Evangelio y me tocó más duro. Es un comentario muy común en las personas. Ahora, ¿por qué creen que sucede eso? Pues ahí lo estamos leyendo. Dice, desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Hasta ahora, o sea, hasta hoy, 10 de noviembre del 2024, a las casi 7 de la noche, el reino de los cielos, ¿qué? Sufre violencia. Entonces no es algo fácil. Bueno, ahora vamos a ver el porqué de los días de Juan, ¿cierto? Continuamos aquí, dice, sufre violencia, dice, ¿y qué? Y los violentos lo arrebatan. Entonces esto no es para cualquiera, ¿cierto? No, esto es para un pueblo hecho ¿con qué? Con violencia. Un pueblo que es capaz de vencer que lo que sea, ¿cierto? Un pueblo que es capaz de levantarse en contra de cualquier ejército y derrotarlo. Ahora, sabemos que ya no es un ejército físico, porque lo dijo el apóstol Pablo, dijo, nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes de maldad, ¿cierto? ¿Que moran en dónde?
En las regiones celestes. Ah, tremendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ¿qué? A dejar a un lado ¿qué? A mí me gusta, yo soy el de las preguntas que a mí me gusta que todos participemos. Vamos a empezar a dejar que, si la guerra es en lo espiritual, entonces ¿qué vamos a empezar a dejar? Claro, vamos a empezar a dejar ¿qué? La parte humana. Entonces la lucha no es contra el vecino. La lucha no es ¿contra qué es? Contra potestades, principados, huestes de maldad, ¿cierto? Ahora, ¿dónde moran estas? En las regiones celestes. Ahora, si la palabra del Señor lo está diciendo, entonces ¿dónde debemos estar nosotros? Claro, si todavía estamos en la carne, entonces ni siquiera hemos iniciado. Bueno, entonces volvamos, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos, ¿cuántos violentos hay acá? Amén. Los violentos lo arrebatan. Listo. Entonces dice así. Desde los días de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué desde los días de Juan el Bautista? ¿Desde cuándo está el reino de los cielos? El reino de los cielos está desde el principio. Ahora, ¿pero por qué dice que desde los días de Juan el Bautista? Vamos allí a San Mateo 4:17, unos poquitos versículos más atrás. San Mateo, el versículo 4. Amén. Vamos a leerlo desde el 16. Entonces dice así: el pueblo asentado en ¿qué? En tinieblas. ¿Qué vio? Vio gran luz. Gran luz, ¿cierto? Ahora, sabemos que luz es la revelación, luz es la palabra. Ahora, ¿en dónde estaba el pueblo antes de ver la luz? En tinieblas. Ahora, ¿qué es la parte humana? Tinieblas. La palabra del Señor dice que tinieblas cubrían ¿qué? La tierra. Ahora, ¿hasta cuándo cubrió tinieblas la tierra? Hasta que llegó la voz. ¿Y qué dijo la voz? Sea la luz. Ahora, cuando la voz dice sea la luz, ¿qué hubo? Hubo luz, ¿cierto? Entonces continuemos leyendo, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora, ¿cuántos eran esos asentados en sombra de muerte? Éramos nosotros. La palabra del Señor dice que estuvimos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, ¿cierto? Ahora, ¿qué dijo el rey David? Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahora, él lo sabía desde antes. Él no le importaba su parte humana, sino lo que iba a suceder después. Ahora lo estamos viendo, ¿cierto? Digo, aunque ande, digámoslo así, aunque esté, porque si estaba andando, y acabamos de leer el versículo atrás, donde está diciendo que el pueblo asentado en sombra de zona de muerte, y si lo leemos en Isaías, dice el pueblo que andaba en zona de muerte. Ahora, ¿dónde estaba el rey David? Caminando en valle de zona de muerte, ¿cierto? Pero él pudo ver que iba a venir una gran luz y que los iba a libertar. Por eso él dijo, aunque ande en valle de zona de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, eso lo dijo el rey David, ¿cierto? Pero nosotros podemos decirlo hoy, aunque anduve en valle de zona de muerte, no tuve mal alguno, porque tú viniste y moras conmigo. Ahora, ¿cómo así que desde el día? Entonces continuemos leyendo, dice así el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentidos. El reino de los cielos se ha Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué desde los días de Juan? Exactamente, porque antes el reino de los cielos no se había acercado al hombre. Ahora, ¿quién es el reino de los cielos? Es Cristo, es la palabra. Si vamos al mensaje nos damos cuenta que todo el que moría iba al infierno, sean hijos de Dios o sean hijos del diablo. Lo único que los dividía era como, digamos, como unos cuartos, algo así, pongamos de ejemplo, ¿cierto? Ahora, pero cuando el reino de los cielos baja,
Entonces, ¿qué empieza a haber ahí? Libertad. Hay libertad. Empieza a llegar la luz, claro, para los que estaban en sombra de muerte, pero también empieza a haber una guerra. Así es. ¿Por qué? Pues por obtener el reino de los cielos. Ahora entonces, dice él, volvamos a leer el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Digámoslo así, ya no es algo imposible, difícil, pero no imposible. Tampoco difícil, una lucha, ¿cierto? Una guerra, una batalla. Pero sabemos que los hijos del Señor somos más que vencedores, por cuanto somos hechos del mismo material de Él. Entonces lo estamos viendo, ¿cierto? ¿Por qué desde los días de Juan? Pues porque en esos días fue que Él se acercó. Ahora, ¿a qué se acercó? Vamos a continuar. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿cierto? El 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, si nos enfocáramos en eso, aunque ese ya sería otro tema, entonces estamos viendo que la ley solo condenaba, y la ley solo juzgaba, y la ley solo mata. ¿Qué era la ley? Muerte. Entonces todo el que andaba bajo la ley estaba bajo sombra de muerte. Ahora, ¿pero qué iba a suceder aquí? Iba a empezar a venir la luz, iba a venir la gracia, iba a venir el poder para usted poder ser libre de esa zona de muerte. Entonces, dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El 15 dice así, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces no todo el mundo, ¿cierto? Solamente una gente capacitada con el oído lo puede ver. Ahora, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿fue por qué? Por la revelación, una separación. Pues porque esa voz se oyó. O sea, digámoslo así, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, tuvo que haber algo que oyera esa voz. Digámoslo así, la tierra lo oyó. Y como lo oyó, entonces ¿qué hizo? Trajo una reacción. Ahora, el Hijo de Dios es lo mismo. Cuando Él oye, cuando el Hijo de Dios oye, entonces ¿qué hay en Él? Eso trae una reacción. ¿A qué? Pues hacer lo que Dios le está hablando. Ahora, entonces, dice el 15, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el tema? Más que vencedores, y el que tiene oído para oír, oiga, ¿cierto? Entonces, vamos a Génesis 22, 17. Ahora, ¿cuánto estamos oyendo la palabra del Señor, cierto? Y quedándonos claro esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a oír, ¿cierto? ¿Vamos a oír qué? ¿Cómo vamos a empezar a hacer para poseer las cosas? Entonces dice así, de cierto, Dios le está dando una promesa a Abraham, ¿cierto? Sobre la descendencia. Veo personas nuevas, entonces quiero explicar un poquito, pero para nosotros ya es muy conocido esto. Abraham, nuestro padre de la fe, él tenía una necesidad, y era de que el Señor le diera descendencia. Ahora, él lo vio una necesidad física, pero por cuanto era un hijo de Dios, entonces Dios lo llevó a ver que lo físico no era tan importante, y se lo llevó a ¿qué? A ver la descendencia que tenía dentro de sí, pero que no era una descendencia hecha con carne y sangre, sino una descendencia que resplandecería por ser el Espíritu de Dios mismo, ¿cierto? Entonces, Él está dando la promesa, y en Génesis 22, 17 le dice así, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera, tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá ¿qué? Las puertas de sus enemigos. Ahora, no sé si todos se pudieron conectar anoche, pero entonces vamos a tomar un pedacito de allá para empezar a llegar como a donde queremos llegar, ¿cierto? Ahora, las puertas del enemigo. Tu descendencia poseerá las puertas del enemigo, ¿cierto? Entonces, sabemos que Abraham tuvo que salir de su parte física para poder ver qué era lo que había dentro de él, ¿cierto? ¿Y qué había dentro de él? Una descendencia que resplandecía. ¿Cuánto? Es la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Dice, y tu descendencia poseerá ¿qué? Las puertas del enemigo. Las puertas del enemigo. Ahora, ¿cuáles son las puertas del enemigo? Vamos allá a Romanos 7:29. Vamos a identificar el primer enemigo. Romanos, el capítulo 7, versículo 19. Sí, Señor, amén. Amén. Vamos a leerlo desde el 15. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos por qué hacemos cosas que no cuadran con la palabra, ¿cierto? Sí, Señor. Hoy me airé y me enojé y se me salió, pues. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque esa es la puerta del enemigo. Sí, Señor. Vamos a continuarlo leyendo. Entonces dice así: sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿aborrecemos eso? Sí, Señor. Sí. Como hijos de Dios, cada vez que ofendemos al Señor o hacemos algo mal, aborrecemos eso, ¿cierto? El Hijo de Dios nunca quiere estar mal con Dios. No, Señor. No, el Hijo de Dios siempre quiere estar bien con el Señor. Amén. Ahora, entonces, ¿aborrecemos ese mal? Sí, cierto. Pero vamos a ver por qué está ahí. El 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿quién? En mí. En mí. Ahora, ¿cómo así que el pecado que mora en mí? Claro. ¿Alguien sabe cuál es el pecado que mora en mí? La carne. Dice: sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien por el querer. Vuelvo a leer el 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿queremos hacer el bien? Sí, ¿cierto? Pero todos sabemos que hay algo que se levanta en contra de eso, ¿cierto? Ahora, un ejemplo. La palabra del rey David dijo: de madrugada te buscaré. ¿Cuántos diarios soñamos con levantarnos a las 3 o 4 de la mañana a orar? Pero ¿cuántos lo hacemos? Una lucha. ¿Por qué? Por el pecado. Sí, Señor. Exactamente. Este pecado, este cuerpo no nos deja. Ahora, cuando hace frío menos, nos enrollamos mejor y damos la vuelta hacia el otro lado, ¿cierto? Sí, Señor. ¿Por qué? Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Madrugar. Nosotros queremos hacer el bien, ¿cierto? Pero este pecado no deja. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo? Amén. Estamos descubriendo el primero, ¿cierto? Así es. Entonces dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿cierto? Porque según el hombre interior
¿Me deleito qué? En la ley de Dios. En la ley de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto nos deleitamos en la ley del Señor? Amén. Cuando el Señor nos habla y nosotros lo entendemos, quisiéramos gritar de felicidad, ¿cierto? Amén. Pero también tenemos algo que no nos deja cumplir con todos nuestros deberes. Es que ese pecado que mora en nosotros. Sí, amén. Ahora, entonces, ¿cuál es el primer enemigo que tenemos que eliminar? Yo mismo. Ahora vamos a empezar a identificar puertas. Sí, Señor. ¿Cierto? ¿Para qué? Para empezar a poseerlas. Ahora, ¿qué es poseer? Tener, apropiarme. Es apropiarme, digámoslo así, es coger algo y ponerlo bajo mi dominio. Esa es la definición de esa palabra, poseer, poner algo bajo mi dominio. Ahora, ¿cuáles son esas puertas que tenemos que empezar a poner bajo nuestro dominio? Son muchas cosas, ¿cierto? Pero yo no conozco sus problemas y usted conoce muchos de los míos. Ahora, el primero que tenemos que empezar es yo mismo. Sí, Señor. Lo vimos en Génesis, ¿cierto? Cuando el Señor saca ¿qué? A Abraham fuera de sí mismo. Ahora, yo siempre he dicho que para poder entender la palabra tenemos que salirnos a lugares celestiales. ¿Por qué? Porque en esta carne no lo vamos a poder ver, Así es. no lo vamos a poder entender. Ahora, ¿alguien recuerda cuáles son los tres pasos que hemos estado viendo para poder recibir lo que necesitamos? Santificación. No. Eso sí, cierto, pero ya estamos más adelante de eso. Es que es salir primero. Lo vimos con Juan y lo vimos con Abraham. Oír y ver. ¿Cierto? Sí, Señor. ¿Cómo así? Sí. Cuando nosotros descubrimos, cuando nosotros podemos poseer, digamos así, la puerta de este enemigo mayor, entonces nos damos cuenta por dónde vamos a empezar a cerrar las puertas al diablo. Ahora, cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Resulta que cuando Dios saca a Abraham de sí mismo, ¿qué pasa ahí? Él le habla. Lo vemos también con Juan. Cuando él dice, sube aquí, entonces él puede oír la voz. Ahora, ¿dónde estaba Juan? En el Espíritu, en el día del Señor. O sea, digámoslo así, él estaba en el Espíritu entendiendo el mensaje del momento. Lo estaba oyendo. Ahora, cuando él está allá, no está en su parte humana, digámoslo así, ya había vencido eso, ya le había cerrado las puertas al diablo. Entonces, ¿qué hizo él? Subió. Cuando él sube, entonces puede oír la voz. Entonces dice, cuando oigo la voz que hablaba conmigo, o sea, cuando yo puedo empezar a oír, entonces ¿qué hace él? Él se vuelve, o sea, digamos así, él se vuelve a mirar. Lo mismo pasó con Abraham. Cuando él sale de sí mismo, entonces ¿qué hace Dios? Le habla. Ahora, cuando él le habla, ¿qué le dice? Dice, mira las estrellas. Entonces, salir de nosotros mismos, oír la voz, que es lo que el Señor nos quiere hablar. Ahora, si usted no entiende qué es lo que el Señor le quiere decir, entonces usted no ha salido de sí mismo. No ha podido vencer su primer enemigo. Y es lo que nos está afectando hasta el día de hoy. Nos metemos todos ahí. ¿Qué nos está afectando eso? El no poder salir. Porque cuando salgamos de nosotros mismos, entonces oír será fácil. Amén. Porque no es que ya no hay nada estorbando. No hay esa ley en contra de la palabra. ¿Qué hay entonces ahí? La sola voz. Ahora, cuando está solo la voz, ¿qué sucede después de esto? Lo puede ver. Se puede ver, exactamente. En Cantares también lo dice. Cuando ella oye, ella dice, ¡ay, la voz de mi amado! O sea, cuando usted oye la palabra y la entiende, entonces usted puede decir, ¡ah, la voz de mi amado! ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga?
Y entonces ella lo puede ver y dice, ah, sí, él quiere que yo viva así. Pero si no vencemos nuestra parte física, no lo vamos a poder oír. Podremos escuchar muchas cosas. Podemos escuchar la palabra muy bonita, pero no nos va a servir de nada. Señor. Entonces, Abraham sale de sí, ¿cierto? Y puede oír. Ahora, yo quiero que usted en este momento se haga un examen y piense, ¿cuáles son las puertas que yo debo vencer? Si es la rabia, si es el mal genio, es lo mismo, ¿cierto? Si es la rabia, si son los celos, la mentira, las deudas también. Es una puerta que se le abrió el diablo y hoy en día todo el mundo tenemos esa puerta abierta. Y de las más graves, porque usted abre una para cerrar otra y se le amplió más. Y cuando usted menos piensa, eso le quitó la paz, le quitó el gozo, le quitó todas aquellas cosas que el Señor nos dio. ¿Por qué? Pues porque le abrimos esa puerta al diablo. Ahora, si los hijos de Dios poseerán las puertas del enemigo, entonces ¿cuántos vamos a vencer todas las cosas? Amén. El Señor nos está hablando el día de hoy, ¿cierto? Pero para poder entenderlo, para poder creerlo, tenemos que salir de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo así? Claro. Mañana llegó la cuota del banco, un ejemplo. ¿Cómo poseo yo la puerta? Desesperándome. Es que no tengo para pagarla. Esperando en Dios. Ya van a empezar a llamarme. Y que son bien canzones. Señor. Son mensajes y llamadas, ¿cierto? Ahora, pero el Hijo de Dios sabe que cometió el error, pero sabe que, Señor, yo lo cometí, pero usted va a responder por mí. Amén, Señor. Sí, Señor. Claro, no es que nos perdonó todas las transgresiones, pero ¿qué debemos de hacer? Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, entonces empieza el diablo. ¿Y con qué la va a pagar? ¿Cierto? Pero entonces cuando nosotros nos salimos de la parte humana, entonces nosotros decimos, si Él tiene cuidado de las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más tendrá cuidado de mí? ¿Cierto? Entonces usted empieza a pararse por la palabra, y cada vez que el diablo le llegue con el pensamiento, usted le va a decir, escrito está, que Él responderá por mí. Amén, amén, Señor. Que Él vino y murió por mis pecados. Gracias, Padre. Ahora, y si Él vino y murió por mis pecados, entonces yo ¿por qué me voy a poner a cargarlos? ¿Sabe qué, Satanás? Lléveselos. Cometí el error, pero ya paré. Sí, Señor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando usted para por la palabra, empieza entonces a cerrarle esa puerta al diablo. Entonces, ¿qué hace? Le poseyó esa puerta al diablo. Ahora, cuando usted se llenó de mal genio y se levantó en contra de alguien, ofendió a alguien, entonces usted se para y dice, ¿sabe qué? Perdóneme, no debía hacerlo. Amén. Y el diablo le va a decir, pero es que él le hizo tal cosa, pero yo no debía hacerlo. Sí, Señor. Pero es que él lo ofendió, sí, pero yo no debía hacerlo. Es que yo no soy igual a él. Ahora, si él es mi hermano, o si él es mi hermana, o si es mi esposo, si es mi esposa, o si es el vecino, no importa. Pero yo tengo que hacer mi parte como hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Sabe qué? Perdóneme, pero de corazón. Entonces, ¿sabe que el diablo va a decir? No, no hay manera ya. Porque cada vez que, para evitar pedir perdón, o cada vez que lo haga va a pedir perdón, entonces no, ya no lo puedo seguir tirando por ese lado. ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué hizo ahí? Poseyó esa puerta del enemigo. Ahora, ¿por qué? Pues porque usted oyó la palabra del Señor. Cuando usted la oyó, entonces la creyó y empezó a vivirla. Ahora, a que mi esposo salió y me dijeron que lo vieron hablando por allá con otra mujer. ¿Cierto? O sea, yo no sé de qué estaba hablando. Y puede que empiece a maquinarle el diablo en la cabeza. Pero está a decir, si él es un hijo de Dios, él no va a estar haciendo nada incorrecto. Sí, Señor. Si ella es una hija de Dios, mi esposa no va a estar haciendo nada incorrecto. Ahora, y si lo llega a hacer, pues problema de él con Dios. Sí, Señor. ¿Cierto? Pero yo, simplemente yo, no me voy a poner a perjudicarme en la cabeza, a darle entrada a cabida a pensamientos sin sentido. Cuando yo voy a estar pensando es en la palabra. Sí, amén.
¿sabe qué, Señor? Bendice a mi esposo, bendice a mi esposa, guárdala de todo mal y peligro. Estamos peleando contra huestes de maldad. Entonces sabe que el diablo, usted le posee esa puerta al enemigo. Entonces ya va a decir, sabe que por ahí no me le puedo entrar. Y entonces va a buscarle otra. Pero como usted ya oyó y ya venció una vez, entonces va a vencer otra vez. Amén. Y de gloria en gloria, hasta que no va a tener por dónde metérsele. Ya va a decir, ¿sabe qué? Con este no se puede. Fue lo mismo que sucedió con Jesucristo en el desierto. ¿Cuántas veces lo tentó? Y por las debilidades, por digámoslo así, Jesús no tenía debilidades, pero por la parte humana, por donde se sintió debilitado. Sintió hambre, entonces ¿qué hizo el diablo? Ah, bueno, convierta esto en pan. Ahora, ¿tenía el poder para hacerlo? Lo tenía. Ahora, si él tenía el poder, nosotros también, ¿cierto? De muchas cosas. ¿Pero qué? Pero nosotros no le vamos a hacer caso al diablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le cerró todas las puertas. No hubo manera de que Jesús no le dijera escrito está. Ahora, cuando usted empieza a vencer y empieza a ir de gloria en gloria, entonces no hay manera o no va a haber manera de que el diablo se le pueda meter. Entonces usted empieza a poseerle, hasta que no, ¿qué tiene que hacer el diablo? Cuando usted lo resiste, huir. Entonces ¿sabe qué? Que este cuerpo es el diablo, entonces usted lo utiliza, claro, porque lo necesita, pero ya no va a tener cómo manejarlo usted. Exactamente, entonces usted poseyó este cuerpo. Dijo el rey David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahora estamos viendo que el apóstol Pablo dijo que la carne levantaba en contra de Dios, pero ¿por qué el rey David lo pudo decir? Porque él lo dominó, digámoslo así, lo poseyó de tal manera que puso a que esa carne tuviera necesidad de Dios. Llegó a ser tan poco que el alma era la que dominaba exactamente todo. Amén. Es la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros podamos entenderlo, podamos cerrarle todo, podamos poseerle por completo todas las puertas al diablo, a este diablo, a la carne, ¿qué va a suceder ahí? Entonces podemos decir, como llegó a decir también el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Cierto? Entonces ya no va a haber manera de que este cuerpo se pueda levantar en contra de Dios. Ahora, entonces, cuando eso sucede, entonces empezamos a oír la palabra conforme está y empezamos ¿a qué? A verlo cara a cara. Entonces podemos ver la palabra del Señor y cumplir la parte donde dice, viendo a cara descubierta como ¿qué? Como un espejo. Como en un espejo. Entonces, usted lee Génesis y ¿a quién ve? Ah, cuando yo estaba siendo creado. Póngase ahí. Cuando yo estaba siendo creado. Cuando póngase el nombre de cada uno de ustedes. Cuando yo Karen estaba siendo creada. Cuando yo Carlos estaba siendo creado. Cuando yo Silvana estaba siendo creada, ¿cierto? Ahora, cuando nos encontramos en Abraham, cuando leemos acerca de Abraham, entonces ¿qué podemos ver ahí? Ah, cuando mi padre Abraham me vio desde ese tiempo. Aunque se fuera a cumplir miles de años después, mi padre Abraham me vio. Amén. Y vamos continuando. Cuando nuestro padre David fue rey, nosotros estábamos en él. Entonces, ¿quién éramos nosotros? Éramos reyes, porque estábamos en él. Y luego llega Jesús, la salvación. Entonces, nosotros morimos con él. Y trajimos ¿qué? La salvación. Ahora, entonces, se acercó el reino de los cielos hablando de Jesús, ¿cierto? Ahora, se ha acercado el reino de los cielos. En este momento el reino de los cielos está aquí. Ahora, ¿pero qué tenemos que hacer? Poseerlo, lucharlo, pulgada a pulgada, porque no va a ser fácil tomarlo, pero tampoco imposible. Ahora, si nuestro Padre Jesús lo poseyó, a él le tocó poseerlo por nosotros,
aunque él nunca cometió nada. Vamos a verlo. Vamos allí a Isaías 53:5. Sí, Señor, amén. Amén. Vamos a leerlo desde el 3. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ahora, vamos a hacer un énfasis aquí en este momento. Si somos del mismo material de él en la parte interior, ¿cierto? Estamos viendo que él fue menospreciado. Cuando nosotros le damos tanta importancia a la parte física que estamos haciendo. Menospreciado, desechado. Claro, el ser humano lo menospreció cuando él llegó. Ahora, él está aquí, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos dejamos dominar de la carne, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando el mismo. Porque le estamos dando importancia más a algo que no tiene sentido. Ahora, estos hombres, humanamente, ¿a qué le dieron más importancia? La carne. A sus conceptos, a sus razonamientos, a cómo ellos podían ver la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo vieron ellos? Decía que Él vendría a su santo templo, ¿cierto? Lo decía la palabra del Señor, no lo decía. Sí, Señor. Pero como ellos estaban en una parte física, una parte humana, entonces no pudieron oír. Que ese templo no era un templo literal, sino que era su mismo cuerpo. Ahora, ¿se cumplió la palabra? Señor, sí, Señor. Pero ¿cómo se cumplió? Totalmente contraria a como la esperaban, ¿cierto? Ahora, eso puede llegar a suceder con nosotros. Cuando la palabra nos habla y nosotros la dejamos, digámoslo así, la ponemos a un lado por un concepto propio, Sí, Señor. por un razonamiento, porque es que a mí me parece, o por orgullo, porque es que a mí me dolió, ¿cierto? Ahora, si vamos atrás, ¿cómo empieza el mal? Hablemos. ¿Cómo empezó el mal? El mal empezó por el orgullo. Señor, el orgullo. Y cuando nosotros le prestamos tanta atención a lo mío, eso es orgullo. Sí, Señor. Ahora, si así empezó el mal, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Morir hacia arriba. Exactamente, vencerlo. Señor. Hoy en día está el comentario de que primero yo, segundo yo y tercero yo, y si sobra yo, y ahí sí, para los demás. Y uno lo ve correcto en cierta manera. Ah, no, sí, claro, es que nadie tiene que estar por encima de mí, ¿cierto? Pero los hijos de Dios somos todo lo contrario. Humanamente no soy yo por quien debo de velar, ¿cierto? En cuanto a lo físico. Yo tengo que ceder mis derechos como los cedió el Señor para poder que lo de adentro salga y esto muera. Amén. Entonces continuemos, dice, menospreciado y no lo estimamos. Dice el 4, ciertamente llevó ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos ¿por qué? Por azotado. Por azotado, herido de Dios y abatido. Y el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Paremos ahí un momentico. ¿Cómo así que por su camino? ¿Qué es una puerta? Y ya abre un camino, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos, digamos, vamos a poner ejemplo, la puerta de la ira, ¿qué estamos haciendo ahí? Vamos por el camino de la ira. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Cada quien se fue por su camino. Sí, señor. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Sí, señor.
Lo hicimos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo Él? Vino y murió por todo esto. Aunque a Él no le correspondía eso, Él vino y lo hizo. Él se dio los derechos por usted y los cedió por mí. Ahora, ¿qué hizo cuando Él muere? Aunque Él no lo hubiera cometido, lo hizo porque nosotros sí lo hicimos. Entonces Él posee el reino de los cielos. Suelta su parte humana. Sí, Señor. Señor. Así es. ¿Cierto? Y ahora, si nuestro Padre lo hizo, ¿cuánto más nosotros también lo haremos? Así es. Hoy que somos hechos del mismo material. Amén. Sí, Señor. Señor. Continuamos leyendo, dice el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo, ¿cierto? Ahora, ¿merecía él eso? No. Pero él fue un poseedor. Digámoslo así, un ejemplo. ¿No les ha pasado, no han hecho, que ustedes le están explicando a alguien y usted dice, no, venga, yo lo voy a hacer y usted lo hace después de mí? Sí, Señor. Señor. Así es. Aunque no le tocaba a él eso, ¿él qué hizo? Nos lo mostró cómo se hace. Correcto. Nos enseñó. Sí, Señor. Ahora, la palabra del Señor dice que todo aquel que oyó y aprendió. Del Padre. ¿Sí lo estamos viendo? Amén. Sí, Señor. Ahora, si Él nos lo enseñó y nosotros lo aprendimos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Enseñar, hacerlo. Si Él ya nos enseñó cómo se hacían las cosas y no le importó ser igual a Dios, a Él no le importó que no tenía que morir por usted, por mí. Él lo único que le importó era poseer lo que tenía que poseer y venir a rescatarnos. Pero ya nos enseñó entonces a quién le corresponde eso. Amén. Nosotros responsablemente. Sí. Señor. Ahora, se dice que lo que se aprende no se olvida. Y si nosotros aprendimos de Él, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica. No olvidar. Empezar a ponerlo en práctica. Sí, Señor. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya a Él no le tocaba, pero lo hizo por nosotros. Entonces, cuando Él hace esto por nosotros, entonces nos estaba enseñando a qué? A dar el paso, ¿cierto? Ahora, lo hizo. ¿Qué nos corresponde a nosotros el día de hoy? Dar el paso. Es lo mismo. Hacerlo, Señor. ¿cierto? Ahora, vimos que Él lo hizo y poseyó, ¿cierto? ¿Qué era? Salir, negarse a sí mismo. Sí, Señor. Vamos allí. A San Mateo capítulo 16, versículo 25. Señor. Vamos a leerlo desde el 24. Bien. Y así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto digamos así, fue lo que nos enseñó el Señor, ¿cierto? Señor. Es decir, porque todo el que quiere que, La subida. el 25, porque todo aquel que quiere quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo así? Sí. Yo quiero vivir mi vida humana, entonces voy a perder la espiritual, Sí, Señor. voy a perder la más importante, voy a perder ese reino de los cielos, ¿cierto? Dice, y todo aquel que pierde su vida por mi causa, ¿la qué? La La hallará. hallará. Pero más tremendo todavía, nosotros no vivimos más de 80, 90 años. ¿Y por qué vamos a perder toda una eternidad por vivir segundos en esta tierra? Sí, Señor. Sí, Señor. O sea, eso debería ponernos a pensar. Sí, Señor, es verdad. Cierto. Sí, es verdad. Yo vivo mi vida a mi manera y como a mí me guste, ¿cierto? Pero ¿cuántos años la va a vivir? Digamos que iba a 90, Por poder. pero 10 de esos va a estar enfermo, con dolores, con malestares. Así es. Ahora, si nosotros perdemos esta vida humana
pero vamos a ganar una eternidad. ¿No es mejor negocio? Amén, Señor. Así es. Sí. Vamos a perder segundos por vivir toda la eternidad. Ahora, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber dolores, donde no va a haber nada, digamos así, que nos afecte. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es mejor hacer? Pues perder esta vida acá, negarme a mí mismo, tomar la cruz, crucificar todo aquello que me hace daño, pero ganar una vida eterna y feliz. Amén. Amén. Sí, Señor. Lo estamos viendo. Dice, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Ahora, entonces, vamos a pensar. Ya, vamos a empezar ya está yendo mucho el tiempo. Entonces, vamos a empezar a pensar qué es lo que yo quiero poseer el día de hoy. Pensemos un momentico, ¿qué quiero poseer yo? ¿Cierto? Ahora, ya hemos escuchado la palabra del Señor y la hemos creído. ¿Cuánto la hemos creído? Amén. ¿Cierto? Pero entonces que digamos así, hay parte de nosotros que no está con nosotros. Dijo el mensaje, dijo el profeta, cuando Sara se rió de la promesa que Dios le hizo, Dios pudo haberla matado. Se estaba riendo de Dios, digámoslo así, frente a su cara. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Cuántos lo han leído? ¿Por qué Dios no la mató? Dios, porque ella hacía parte de él. El profeta lo tomó y lo tipificó con nosotros. Dijo, ¿por qué no nos ha matado a nosotros? Porque hacemos parte de él. Ahora, tenemos familia que hace parte de nosotros y la tiene atada al diablo. Sí, Señor. Esa no sería una puerta que deberíamos poseer. Amén. Vemos toda la historia de Abraham con Lot. Abraham lo quería mucho. Ahora, si vemos bien, Lot era una persona, digámoslo así, mundana, porque él siempre tiraba hacia el lado del mundo. Pero ¿qué hace cuando fue cautivo? ¿Qué hizo Abraham cuando él estuvo cautivo? Exactamente. Él dijo, lo cautivaron. Pues por cuanto es parte de mí, entonces yo tengo que ir por él. Y él no tenía un ejército como tal. Solamente criados, 318. Pero ¿qué hizo él? No, yo tengo esa promesa. Y por cuanto la tengo y sé de quién soy hijo, entonces yo voy por eso. Y no me importa cuántos ejércitos sean. Yo sé que lo voy a poseer. Amén. Ahora, piense usted cuántos ejércitos puede estar usted luchando. Pero usted lo va a poseer. ¿Cierto? Ahora, piense en todo aquello que usted ha perdido. Piensa en sus hijos. Piensa en su familia, que decimos querer mucho. ¿Cierto? Nosotros no es que yo la quiero mucho, pero estamos poseyéndolo. O estamos diciendo yo voy por él, o yo voy por ella. Pensémoslo. Hagámonos ese examen. Ahora, si nosotros somos poseedores de todo, y nuestro padre Abraham poseyó las puertas y rescató a Lot, nosotros seremos diferentes. No. Si ellos nos enseñaron a dar los pasos, entonces ¿qué nos corresponde a nosotros? Darlos también. Hacer lo mismo. Porque nosotros lo aprendimos, nosotros lo vimos. Sí, se hace de esta manera. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Que lo hagamos de la misma manera, conforme Él lo hizo. Ahora, si nuestro padre Abraham lo rescató, traigámoslo más acá. Si Jesucristo vino y nos rescató a nosotros, ¿qué no podemos hacer nosotros? Llegó el tiempo del reclamo, es decir, ¿sabe qué, Señor? Yo lo necesito porque es mi parte. Yo lo necesito porque es mi sangre. Amén.
Señor, yo lo necesito, por cuando usted vino y me rescató a mí, yo lo puedo rescatar a él, porque soy hecho de tu mismo material. Amén. Pues que a nosotros nos parece bonito venir, escuchar la palabra del Señor, y venir, escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hizo la mujer samaritana cuando se encontró con el Mesías? Ella no se lo guardó para ella sola. El Hijo de Dios no es egoísta. Ella fue y dijo, mi pueblo también lo necesita. Y si Él se me presentó a mí, entonces yo se los voy a presentar a ellos. Ahora, si Dios se me presentó a mí en esta noche, entonces yo también se lo voy a presentar a todos los que lo necesitan. Amén. ¿Cuántos lo pueden Yo creer? lo creo, Padre. Amén. Gracias. Ahora, si Él poseyó las puertas, yo también las voy a poseer. Amén. Si Él rescató a Lot, yo también voy a rescatar, no sé a quién sea. Ponga ahí a quien usted quiera. Si la mujer samaritana llevó el mensaje, que ella, digámoslo así, indigna de presentarse ante el Mesías. Todos fuimos indignos de presentarnos ante el Mesías, pero es que nosotros nos presentamos, Él vino y nos buscó, Señor. ¿cierto? Ahora, si Él se nos presentó a nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Pues correr a ir a mostrarlo. Dice el profeta, dice la palabra del Señor, no se enciende una luz para meterla debajo de la cama, sino ¿para qué? Para que brille en lugar oscuro. Así es. Ahora, ¿cuál es ese lugar oscuro? Lo vimos al principio. Las tinieblas, la carne, ¿cierto? Ahora, si usted es esa luz y puede resplandecer en medio de la oscuridad, ¿qué nos está pidiendo el Señor que hagamos? Porque muchas veces recibimos la luz y la escondemos. Así yo soy cristiano, ¿cierto? Pero ¿qué conlleva ser cristiano? ¿O nos quedamos nosotros con el mensaje para nosotros? Pero el Señor nos está diciendo hoy que no hagamos eso. Que así como lo recibimos, entonces lo llevemos. ¿Cierto? Que así como Abraham rescató a su sobrino, entonces usted vaya y rescate a quien usted tenga que rescatar. Y tráigalo a la palabra. Porque es que es tan, digámoslo así, es que no hay ni palabras para explicarlo. Pero es tanta bendición para nosotros que nosotros queremos compartirlo con quienes amamos. Amén. Volvemos a la samaritana. Ella no se quedó sola, no, es que qué bendición recibirlo, no. Ella dijo, por cuanto yo lo recibí, entonces yo quiero que ellos también lo reciban. Ahora el Hijo de Dios hace lo mismo. Cuando recibe el mensaje, ¿qué hace? Va y lo da. Entonces yo le pido esta noche, uno, que salga de usted mismo. Ya, dejemos que nos está haciendo perder realmente lo importante. ¿Cierto? Ahora, ya salimos de él, ya lo descubrimos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que lo digamos. Y el Señor nos está hablando. Amén. Señor, amén. Ahora, cuando lo oímos, ¿qué hace la novia? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Juan? Lo volteó a mirar. Ahora, si nosotros pudiéramos ver quién es el que mora en cada uno de nosotros, ¿cómo sería nuestro comportamiento? ¿Cierto? ¿Será que le veríamos la rabia al hermano Alex? Perdón que lo ponga de ejemplo. No. ¿Será que veríamos el error de la hermana? No. ¿Por qué? Porque sabemos que están las tinieblas que están aquí, ¿cierto? Pero ¿qué empezaríamos a ver? La luz que hay en él. Ahora, cuando yo siempre he dicho algo, ya para terminar, que uno ve a los demás con los ojos que tiene uno. Siempre lo he pensado. Y en muchas ocasiones me he equivocado por eso. Porque si yo trato a una persona de cierta manera, entonces creo que me trata igual por eso. Y en muchas ocasiones están buscando algo, digamos así, otro beneficio. Ahora, pero eso está bien. El Hijo de Dios es así.
Si en usted mora Dios, entonces usted ve a Dios en los demás. Amén. Y cuando usted empieza a ver a Dios en los demás, entonces empieza a haber un sentir unánime, porque eso va a encender al otro, y entonces el otro ya no le va a ver el error a la otra hermana, sino que ella también va a empezar a ver a Dios en el hermano. Y así, 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 hasta que la parte humana desaparece totalmente. Y cuando esta desaparece totalmente, entonces ¿qué queda? El torcho encendido. Queda solamente el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué poseyó usted? Reino. Las puertas. Poseí la puerta de la hermana Silvana. Ya para mí ya no es Silvana, la humana, sino una hija de Dios. Amén. Ya el hermano Jonathan para mí no es el hermano Jonathan, es el hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Poseí esa puerta, poseí esa puerta, poseí esa puerta. Y cuando yo hago eso, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues poseí las puertas del enemigo y solamente puedo ver el reino de los cielos en esta tierra. Y cuando yo veo el reino de los cielos en esta tierra, entonces, ¿qué pasó con la parte física? Murió. Venció. Y entonces, ¿dónde estaremos? En lugares celestiales, oyendo qué? La voz. Oyendo la voz del Señor. Amén. Señor. Y cuando oímos la voz del Señor, la vemos. Sí, Señor. Y cuando la podemos ver, entonces podemos entender qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. Así es. Y cuando entendemos eso, entonces eso ya no es de esta tierra. Ya no estaremos acá. Esa es la perfección que estamos buscando como hijos del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Héctor. Padre Dios, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor. por esta tu palabra, Padre, la que has sido hablando esta noche, Señor. Padre, tú nos has hablado, Señor, nos ha venido hablando y nos sigue hablando. Como hijos tuyos, Padre, en obediencia a tu palabra, tomamos esa promesa, Señor. Y en tu nombre, en el Padre, en el nombre de tu palabra, del verbo, de ti mismo, Señor, poseemos las puertas de nuestros enemigos en esta noche. Padre, tomamos dominio sobre ellos. Tomamos dominio sobre la ira, sobre el razonamiento, sobre la duda. Tomamos dominio, Señor, sobre todo espíritu de celo. Tomamos dominio de toda puerta escéptica, de toda puerta de amargura, de toda puerta de desgano, de pereza, de pesadez, porque somos más que vencedores, Padre. Y en tu nombre, Padre, nos quedamos en libertad, nos quedamos en victoria, Padre, para no ver la parte humana, la parte física, la parte que nos estorba, nos impide verte a ti, Señor, dentro del cuerpo tuyo, Padre, donde tú estarías morando hoy, o está morando hoy, Señor, porque tú no tienes otra parte donde morar sino en tu cuerpo, Señor. Padre Dios, nos quedamos en libertad, nos quedamos en victoria, Señor, para avanzar hacia adelante, Señor, y poseer toda puerta que el enemigo nos ha puesto por delante, Señor, porque tú juraste por ti mismo, Señor, que las puertas, que tu descendencia poseería las puertas de tus enemigos, Señor. Y aquí está tu simiente, identificándose con tu palabra, Señor. Así que nos declaramos bendecidos en libertad y en victoria en tu bendito nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria de
victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el